Hola, buenas tardes. Voy a empezar a grabar la sesión, aunque ustedes no estén conmigo, porque terminamos en abril y nos falta este módulo que es el más importante, ¿no? Entonces, les voy a compartir lo que vamos a ver hoy y el inicio, pues, de nuestro módulo, que es el de liderazgo interdisciplinario en el sector salud, ¿no? En donde nosotros vamos a empezar por hablar de lo que es el pensamiento crítico, de lo que es el pensamiento sistémico y también vamos a hablar un poco de cuáles son las competencias que nosotros necesitamos para esto, para tener ¿cómo se llama? Un liderazgo interdisciplinario, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en un poquito en los resultados de aprendizaje que vamos a ver, porque en este módulo tenemos que articular la inteligencia emocional y toda la parte de gestión, ¿no? Es como el ámbito en el que se hace realidad el liderazgo interdisciplinario, ¿no? Entonces, pero también vamos a definir diferentes tipos de liderazgo. Yo tengo una ficha técnica para ustedes donde les estoy mostrando todos los tipos de liderazgo que han existido pero que actualmente pues hay como una visión más dependiente de las competencias y de la cultura organizacional que está desarrollándose, ¿no? Bueno, los resultados de aprendizaje van a ser que definan el tipo de liderazgo que consideran necesario para lograr resultados en su área de trabajo. ¿No? Que expliquen pues cómo es trabajar de manera colaborativa con miembros de un equipo, ¿no? O sea, qué actividades hacen con eso. Y después apoyar el trabajo multidisciplinario en las ciencias de la salud y organizar el trabajo interdisciplinario en las ciencias de la salud, ¿no? Y para eso también les quiero mostrar que tenemos dos estándares de competencia que vamos a trabajar en este módulo que se relaciona directamente con los equipos interdisciplinarios, ¿no? Este primero, que es justamente contribuir al desarrollo de los equipos multidisciplinarios y sus miembros, ¿no? Y qué cosas, qué criterios podemos nosotros, de qué criterios podemos valernos para eso, ¿no? Y bueno, ahí hay otras competencias que pues la comunicación es una cosa sustantiva, el trabajo en equipo y la toma de decisiones informada. Son como requisitos fundamentales para que nosotros podamos desarrollar un trabajo interdisciplinario. ¿Ok? Bueno, y también esta otra que es eh, no, bueno, esa también, pero era la mira, les estoy mostrando todas las que son importantes, pero, pero no encuentro la que les quiero tomar decisiones, desarrollar equipos, comunicación, ambiente, es que la otra la tengo en la presentación, perdón, por eso no la he encontrado. Bueno, entonces estos resultados de aprendizaje los vamos a organizar en una actividad de evaluación y yo se las voy a poner. No se las quise poner ahorita porque pues es como que estamos empezando el módulo y tienen bastantes actividades que faltan pues para hacer, ¿no? Entonces espero que se puedan hacer. Bueno, para que nosotros podamos hablar de equipos interdisciplinarios, tenemos que hablar de sistemas, de la relación que existen entre los sistemas y de cómo nosotros establecemos sistemas, relaciones entre sistemas y entre sus criterios para poder lograr resultados.
¿no? Cada vez que nosotros hacemos algo, estamos relacionando sistemas, ¿no? Y justamente una de las cosas importantes es comprender cuando hablan de lo que es el pensamiento relacional, el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico, a qué se refieren, cuáles son las características, qué es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Cuando nosotros pensamos sistémicamente, ¿cómo es que tenemos que ver la realidad? La realidad en cada sector, la realidad socialmente, la realidad de la familia, etcétera, ¿no? Son las diferentes situaciones en las que vamos a ir trabajando. Esto, esta forma de organización que es sistémica, bueno, pues pasa por todo lo que ustedes ya conocen de lo que son las sociedades del conocimiento, todo este gran impulso que le han dado a la cuarta revolución en términos de desarrollo tecnológico, de la educación, de la vinculación público-privada para lograr muchos resultados dentro de los diferentes países y sectores. ¿No? El gran reconocimiento que hay actualmente a los derechos humanos, que a veces hasta un poquito exagerada está la cosa, y la valoración que se da al capital humano, ¿no? Toda esta cultura nueva que es la cultura de inclusión, ¿no? Y en donde hay unas formas de organización que son horizontales y que se basan en equipos que son polivalentes, multihábiles, ¿ok? Aquí me corrió esta cosita, entonces la vamos a abrir para que quede la palabra. Ahí está, perfecto, para que quedara la palabra completa, ¿ok? Bueno, entonces, todos estos aspectos son los que van incidiendo en la transformación de la cultura y lo que va transformando, ¿qué es importante? ¿Qué es importante en términos de la relación formación-trabajo? ¿Qué es lo que aspira a la gente de nosotros? ¿No? O sea, en las diferentes organizaciones públicas, privadas, de todo tipo, ¿qué esperan de las personas? ¿No? Y una de las cosas que esperan es la autonomía, que generemos, que desarrollemos nuestras actividades con autonomía. Pero para eso necesitamos justamente el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, ¿no? El relacionar cosas, el relacionar ambientes, criterios, políticas, normas, costumbres, valores, ¿no? Que implican y dan sustento a nuestros logros, a nuestros resultados, ¿no? Y en ese sentido también es importante que nosotros pensemos, ¿no? ¿Qué significa en las sociedades del conocimiento? Ojalá que esto, ahí se va. En la sociedad del conocimiento, ¿qué significa, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Y cómo nosotros lo diferenciamos de lo que es el empleo. Porque el trabajo es un espacio social en que las personas crean y recrean su condición humana. Por lo tanto, puede ser empleo, ocio, recreación, deporte, artes, hobbies, religión, ideología. O sea, el trabajo es lo que nosotros construimos. Y por eso es que necesitamos la interdisciplinariedad, porque es un espacio donde hay interacciones humanas con el entorno, con la tecnología, con la política, con las leyes, ¿no? O sea, hay una vinculación permanente, ¿no? Y por eso que para nosotros es importante entender los contenidos del trabajo, qué es lo que hace la persona, las fuentes de información, los marcos de referencia, las normativas jurídicas, etcétera, que existen al respecto, ¿no? La organización del trabajo, que es cómo hace la persona, es decir, los medios para realizar las acciones o las actividades que hay que desarrollar, y después la situación del trabajo, dónde y con qué hace la persona, cuáles son las características del contexto donde trabaja. Y todo esto es lo que sustenta el desempeño. Esto es lo que nosotros después analizamos como desempeño.
¿no? Estas tres grandes rubros para comprender el trabajo: el contenido, la organización y la situación de trabajo. ¿Qué hace la persona? ¿Cómo hace la persona? ¿Dónde y con qué hace la persona? ¿No? ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? ¿Cuáles son los medios y cuáles son las características del contexto? En esta lógica es cuando nosotros tenemos que partir de un enfoque que sea inclusivo y que se base en el paciente según las nuevas tendencias. Y ahí, en ese marco, a partir de las competencias como tomar decisiones compartidas y informadas, quiere decir tomar decisiones con el paciente. Desarrollar equipos interdisciplinarios quiere decir trabajar con diferentes disciplinas que no tienen que ver con las estructuras ocupacionales, tienen que ver con las capacidades, con el tipo de nociones, de términos, de desarrollos, de teorías, de técnicas, etcétera, que existen en cada disciplina y que al articularse nos permiten aplicar lo aprendido en logro de resultados. Bueno, entonces yo aquí le saqué unos muchachos que están mostrando su equipo para el pensamiento sistémico, ¿no? Y el pensamiento sistémico, bueno, ustedes saben que hay muchos autores, mucha gente, sobre todo en las ciencias sociales, que han descrito cómo hay que entender a la sociedad, ¿no? Cómo se entiende la sociedad. Y el primero, bueno, de los primeros fue Rousseau, que hizo el contrato social, ¿no? Que es un texto muy importante dentro de las ciencias sociales, porque explica cómo es que hay que relacionarse, ¿no? Y después, bueno, vienen un montón de filósofos, pero uno de los más así importantes en la creación de las ciencias sociales fue Comte y después Durkheim. Y se los menciono porque Durkheim decía que las relaciones sociales entre las personas son cosas, ¿no? Imagínense, solo cosas. No habían ideas, no habían emociones, nada, nada más cosas. Era bastante sencilla su explicación, ¿no? Entonces, siempre esto se tiene, el tipo de pensamiento que desarrollamos tiene que ver en cómo vemos la realidad, cómo la entendemos, ¿no? Y el pensamiento sistémico es justamente una forma de comprender la realidad, considerando que los fenómenos no ocurren de manera aislada, sino que son parte de sistemas. Y ustedes de eso saben mucho, porque ustedes trabajan con sistemas. Dentro del ser humano hay una serie de sistemas que se relacionan e interrelacionan y tienen interdependencia entre ellos. ¿No? Y no podemos ver los pedacitos del ser humano, lo tenemos que ver integralmente. Y eso implica el pensamiento sistémico, que nosotros tengamos una visión, un pensamiento que es capaz de relacionar interdependencias, que es capaz de darse cuenta de ese pensamiento que va a generar retroalimentaciones, que va a generar descripciones de contexto, que va a generar elementos de comprensión para el marco jurídico, etcétera, ¿no? Es decir, todos aquellos elementos que al interactuar entre sí van a influir en el fenómeno que nosotros estamos trabajando. Si nosotros estamos trabajando sobre la interdisciplinariedad en los liderazgos del sector salud, tenemos que ver cuáles son los sistemas de comunicación, los sistemas de colaboración, los sistemas de organización, ¿no? Que existen en esta realidad donde nosotros estamos actuando. Eso es el pensamiento sistémico, ver la realidad como una permanente interacción entre sistemas, ¿no? Entre elementos de un sistema que tienen interdependencia. Y eso es uno de los puntos más críticos que se van transformando justamente por esa interacción, ¿no? Por esa complementación que tienen entre sí.
Entonces, para nosotros comprender la realidad actualmente es el pensamiento sistémico el más importante de todos, ¿no? Bueno, no sé si es el más importante de todos. En realidad pareciera ser que tiene la misma importancia que el pensamiento crítico, ¿no? Bueno, el pensamiento sistémico fue una cosa que se ha descubierto desde los años 90. Bueno, no es que se haya descubierto en esa época, sino que en ese momento fue cuando empezaron a aparecer los diferentes estudiosos que fomentaron que se entendiera lo que era el pensamiento sistémico, ¿no? Y uno de los más importantes, y les voy a pasar este libro, que es La Quinta Disciplina. Bueno, a mí me ayudó muchísimo para entender muchas cosas, me parece bastante bueno. Yo les hice un resumen también de esto en unas hojitas, pero que se los voy a pasar, pero quiero que vean el libro por los que estén interesados, ¿no? Aquí Peter Senge escribe un libro que se llama La Quinta Disciplina, ¿no? Y ahí es donde explica el pensamiento sistémico y dice que es una disciplina para comprender los patrones complejos y mejorar la toma de decisiones. Estas disciplinas, las cinco que él está planteando, es realmente lo más importante que conforma el pensamiento complejo, ¿no? Y además en el libro plantea una serie de herramientas, ¿no? Diagramas de causalidad, bucles de retroalimentación, no ve un pensamiento lineal si no lo ve en bucles, ¿no? Es decir, que hay movimiento permanente. La conjunción de estas cinco líneas, o sea, de estas cinco disciplinas, la conjunción es el aprendizaje permanente, ¿no? O sea, el hablar de la quinta disciplina es hablar del aprendizaje, ¿no? Y él dice que lo primero que hay que ver son las relaciones entre las partes de un sistema, no solo los elementos aislados, hay que ver todas las partes y cómo se relacionan. Hay que identificar los patrones y ciclos de retroalimentación. Eso para Peter Senge es súper importante porque justamente de lo que habla es del aprendizaje, ¿no? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con él, pero no se lo quité. Esto de la retroalimentación positiva o negativa, ¿no? Yo creo que la retroalimentación siempre debe ser positiva. Para mí, la retroalimentación negativa es una manera de disfrazar la ofensa, ¿no? Así que yo no voto por la retroalimentación negativa. Creo que uno siempre debe ser positivo en la retroalimentación, ¿no? O si no, ofendes muchísimo, ¿no? Considera el contexto y el entorno en el que ocurre el fenómeno. Por cierto, la retroalimentación positiva no quiere decir que nosotros no digamos que hay cosas que tienen errores, ¿eh? Ojo. Al contrario, eso es muy positivo. Ayudar a las personas a descubrir los errores y solucionarlos, a ver las oportunidades de mejora y solucionarlas. Y eso es fundamental en un equipo interdisciplinario, ¿no? Es la manera de retroalimentar. Reconocer la complejidad y la interdependencia entre los factores sociales, biológicos, económicos o educativos. Y esto creo que también es crítico porque nosotros no podemos hablar de una sola disciplina, no podemos estudiar una sola disciplina, porque en nuestro hacer cotidiano nos vamos a encontrar con muchas otras y vamos a tener que trabajar con esas otras y aportar desde esa perspectiva. Ustedes y nosotros, me refiero a los médicos y yo que me dedico a la consultoría, a la educación, etcétera, necesitamos fundamentalmente desarrollar esta capacidad de analizar las complejidades y ver las interdependencias, ¿no? No podemos estudiar solo pedagogía. En mi caso, tenemos que estudiar administración, gestión, organización, psicología, ¿no?
Es decir, y filosofía también, y epistemología también, ¿no? Es decir, una serie de disciplinas que tenemos que relacionar para poder comprender la realidad, ¿no? Y finalmente, hay una reflexión sobre las consecuencias a corto y largo plazo de las decisiones. Y todo esto, la interacción que existe entre estas cinco disciplinas, es lo que descubre el aprendizaje permanente. Ese es el gran triunfo de Peter Senge y ha desarrollado una serie de textos y se ha juntado con gente como Goleman, que lo veíamos en el módulo pasado, para justamente comprender este tipo de procesos, ¿no? Que son fundamentales para hacer que el liderazgo realmente pueda desarrollarse con un pensamiento amplio, crítico, y crítico porque, para que genere la autoevaluación y la evaluación constante y la verificación y la transformación, es decir, tener una lógica de cambio permanente, de mejora continua, ¿no? Entonces, creo que esta parte de las, ¿cómo se llama? De las disciplinas de Senye me parece que son muy importantes y aquí está el texto que yo se los puse un poquito más completo, ¿no? Y creo que les va a servir porque, bueno, para cada disciplina, por ejemplo, el dominio personal implica que desarrollemos el autoconocimiento, el desarrollo de habilidades, el aprendizaje continuo, la claridad de metas personales y profesionales. Y fíjense, Goleman también habla del autoconocimiento, ¿no? Que es una parte de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, ¿no? Los modelos mentales, habla él, ¿no? Dice, son los supuestos, creencias e imágenes internas que incluyen en la manera en que interpretamos la realidad y tomamos decisiones. Eso implica identificar nuestras creencias implícitas, cuestionar supuestos y abrir nuevas perspectivas, ¿no? Siempre estar abierto a nuevas perspectivas, ¿no? El objetivo de esto es hacer visibles los pensamientos que condicionan nuestras decisiones. Fíjense qué importante es darnos cuenta qué valores, qué creencias a veces nos limitan nuestra gestión, limitan nuestro desarrollo, ¿no? Y es la capacidad de construir un propósito común dentro de una organización. Eso es la visión compartida. Actualmente se utiliza mucho para el desarrollo de sectores, etcétera, que haya una visión compartida. Es decir, que existan esta relación de corresponsabilidad entre las partes interesadas y los responsables del sector o los responsables del gobierno. Y eso implica tener metas colectivas claras, compromisos compartidos de corresponsabilidad y una motivación para trabajar hacia un objetivo común, ¿no? Y finalmente, bueno, no finalmente, después viene el aprendizaje en equipo. Fíjense cómo nosotros podemos permanentemente estar generando un diálogo reflexivo, una escucha activa y la construcción colectiva del conocimiento. El conocimiento, por supuesto, se genera de manera individual, evidentemente, pero si no hay una interacción colectiva, es difícil generar el aprendizaje. Tiene que haber una interacción con otros, ¿no? Y después tenemos el pensamiento sistémico, que va a ser la quinta disciplina, ¿no? Y aquí, bueno, en las características del pensamiento sistémico, pues están en el resumen que yo les puse en la presentación y se los puse aquí también, ¿no? Son todos los puntos críticos de los que habla Senye para entender lo que es después la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad de los equipos de trabajo, ¿no? Bueno, entonces yo les voy a dejar a Peter Senye ahí
guardadito en su chat para los que quieran analizarlo, ¿no? O sea, no hay ningún problema porque la verdad es que fue una gente que aportó muchísimo a la comprensión de la realidad, ¿no? Bueno, aquí están la síntesis de las cinco disciplinas, ¿no? Como se las mostré en el otro documento. Y pasamos entonces al pensamiento crítico, ¿no? Voy a esta cosita, quitarla de aquí para que... Ya. Ya vimos que el pensamiento sistémico es un pensamiento muy relacional, ¿no? Bueno, el pensamiento crítico, que es fundamental en la actualidad, porque nos permite a nosotros evaluar, nos permite distinguir, valorar, verificar, ¿no? Seleccionar cosas, ¿no? El pensamiento crítico se define como la capacidad de analizar, evaluar, reflexionar de manera razonada sobre la investigación, sobre la información, perdón. Significa argumentar. Y para estas nuevas corrientes trabajan mucho sobre las evidencias. Y ustedes también saben trabajar sobre evidencias, ¿no? Entonces, estas evidencias nos permiten a nosotros tomar una decisión que implica una decisión informada, ¿no? Este, el pensamiento crítico permite cuestionar supuestos, identificar todos los sesgos que nosotros podemos tener frente a una realidad, ¿no? Y valorar pruebas, construir juicios fundamentados, etcétera, ¿no? Entonces, yo he estado revisando, sobre todo, como ustedes saben, la parte europea, ¿no? Y los australianos. Y entonces, para ellos, señalan que el pensamiento crítico, la importancia que tiene en la educación y la formación médica, es analizar evidencia científica, evaluar diagnósticos y tratamientos, tomar decisiones clínicas informadas, integrar aspectos éticos, clínicos y sociales en la atención al paciente, ¿no? O sea, eso es lo que nos permite tener un pensamiento crítico en el marco del sector salud. Pero yo creo que en los diferentes sectores no son muy distantes, lo que permite o la importancia que puede tener el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, al igual que el pensamiento sistémico, es algo que se desarrolla. Lo vamos desarrollando. Y incluso en la educación de primera infancia. Y fíjense, los niños son los que más tienden a eso, ¿no? Perdón, es que se me activó la llamada. Déjenme contestar porque esto es un encargo que me estaban haciendo. Ujú. Ya. Bueno, entonces yo creo que desde los niños, ¿se acuerdan cuando sus hijos eran pequeños? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué es así? ¿Y qué más dijo? ¿Y qué le dijo? ¿No? Todo ese tipo de preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué, mamá? ¿No? ¿Y por qué es así, mamá? Entonces, ¿por qué la luna está arriba, mamá? Me acuerdo, mi hijo menor me decía, mamá, ¿y por qué la luna está arriba? ¿Y Santa no chocará con la luna? Era su preocupación, si Santa iba a chocar con la luna o no. ¿No? Bueno, así se desarrolla el pensamiento crítico, ¿no? Hay que irlo afirmando desde chiquitito. Bueno, en esta, en esta, este, estos pensamientos se generan justamente en este tipo de ámbitos, ¿no? O sea, esta revolución que implica
una industria absolutamente transformada por la tecnología, una organización del trabajo totalmente transformada, una educación 4.0 que implica desarrollar competencias para el siglo XXI, que son las que a nosotros nos reclaman realmente, ¿no? Entonces, implica una relación entre la formación y el trabajo. Y fíjense cómo hablábamos de los bucles, ¿no? Cómo esto se va desarrollando. Y es el trabajo implica un aprendizaje. ¿No? Pero ese aprendizaje nos permite a nosotros llegar a un trabajo un poquito más complejo y nos lleva a la necesidad de un nuevo aprendizaje que nos va a permitir elevar la complejidad hasta llegar a un N aprendizaje, porque este es un movimiento que será permanente. Esta visión es la visión de Edgar Morin, que es también un filósofo que dice que la realidad no puede ser plana, que la realidad es compleja. Y cuando habla de complejidades no se refiere a lo difícil, se refiere a que hay muchos sistemas que se interrelacionan, que tienen demasiadas partes y que sí, no hay que perder de vista eso, que lo más importante son las interrelaciones, ¿no? Entonces, todas estas necesidades de este espiral que se va dando en la relación formación-trabajo, son la vinculación de los espacios a través de los estándares de competencia. Por eso es que trabajamos tanto sobre los estándares de competencia. Y entonces, los equipos transdisciplinarios en realidad se basan en que tienen competencias que pueden lograr la transferibilidad cognitiva, es decir, cómo transfieren todos sus conocimientos, todas sus ideas, todos sus valores, todo ese tipo de cosas, cómo lo van transfiriendo, ¿no? Pero también existe una transferibilidad organizacional, ¿no? En donde hay muchas cosas organizacionales que se hacen en todas partes, que se cumplen, ¿no? Que se necesitan, por ejemplo, planear las actividades de trabajo, pues se hace en todos lados, en todos los sectores, no en el sector médico solamente, en todos los sectores y en todas las ocasiones se planea el trabajo y eso es una competencia transferible. ¿No? Tomar decisiones informadas y compartidas es otra competencia absolutamente transferible entre organizaciones, entre sectores, entre personas, entre nuestros propios conocimientos de vida. Lo que nosotros aprendemos en el trabajo a tomar decisiones, las aplicamos en la vida también. Y las competencias que desarrollamos para la vida, también las aplicamos en el trabajo. Hay una permanente transferibilidad cognitiva y una transversalidad en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, el proceso cognitivo individual de conciencia, de conocimientos, implica competencias aplicadas en diferentes contextos y complejidades. Esta parte cognitiva es la que nos permite hacer eso. ¿No? La aplicabilidad de las competencias en diferentes puestos en una organización implican transferibilidad y transversalidad en las estructuras ocupacionales, ¿no? Acuérdense siempre del equipo del quirófano. Hay transversalidad en las competencias que ellos trabajan independientemente de que sean puestos distintos, ¿no? Bueno, y también la aplicación de las competencias técnicas transversales en diferentes sectores productivos. Hay transferencia de conocimiento entre sectores, ¿no? Por ejemplo, una persona que, no sé si se acuerdan ustedes, que antes los bancos tenían muchísimos cajeros y que de pronto empezaron los cajeros automáticos. Entonces empezaron a despedir a las personas que eran cajeros. Y entonces había que ver qué competencias eran transferibles a otro sector. Entonces, por ejemplo, un cajero atendía público, hacía conversión de monedas, ¿no?
de dólar a peso, de peso a dólar, etcétera, en un banco. Recomendaba cosas, ¿no? Bueno. Entonces se descubrió que ese cajero que tenía todos esos conocimientos, usaba una computadora, etcétera, que tenía todos esos conocimientos, podía trabajar en el sector turismo, como recepcionista en hoteles, en restaurantes, etcétera, ¿no? O sea, podían hacer la misma función. Es decir, tenían competencias que podían sectorialmente transformarse. ¿No? Y así hay muchas competencias que en cada sector se van aplicando, ¿no? Por eso es tan importante, o sea, ¿por qué es tan importante entender estas relaciones? Porque de eso se trata la interdisciplinariedad en el liderazgo, de la transferencia, de la transversalidad que nosotros podemos tener, ¿no? Que por eso podemos trabajar con otras personas en otros espacios, ¿no? Bueno, ¿qué tienen en común los integrantes de un equipo interdisciplinario? ¿Qué podrían tener en común? Aquí dice que el liderazgo interdisciplinario es la capacidad de coordinar, integrar, guiar a profesionales de diferentes disciplinas para abordar problemas complejos mediante la colaboración, el intercambio de conocimiento y la toma de decisiones compartidas. Es decir, nosotros tenemos una toma de decisiones que compartimos, intercambiamos conocimientos, eso es lo que tenemos en común, ¿no? Abordamos problemas complejos, ¿no? Y vamos, interactuando y abordando esos problemas a partir de diferentes miradas disciplinarias, ¿no? Entonces, para eso es que nosotros hemos visto este estándar, que era el que yo les iba a mostrar hace rato, pero no lo tenía abierto. Aquí ya está abierto, que es liderar y gestionar equipos interdisciplinarios, ¿no? Lo más importante de este estándar es cómo gestionar la implementación de sistemas, procedimientos y prácticas para el trabajo en equipos interprofesionales y cómo dirigir y gestionar la prestación de servicios eficaces a través de equipos interprofesionales. Es decir, siempre van a existir estos equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, que van a aportar sus capacidades, sus aprendizajes, sus conocimientos, sus técnicas, etcétera, para el logro de resultados comunes. Eso es un punto importante. ¿Qué tienen en común los equipos interdisciplinarios? El resultado que deben lograr. Eso es lo más común que tienen estos equipos, ¿no? Entonces, obviamente, tienen una serie de criterios, ¿no? Que tienen que ir reconociendo. Por ejemplo, deben implementar sistemas, procedimientos y prácticas para el trabajo en equipo interprofesional, considerando los requisitos legislativos, reglamentarios y organizativos. Claro, en estos equipos a veces hay aspectos legislativos que no son comunes para todas las disciplinas que están participando. A eso nos referimos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un marco jurídico que es diferente para una disciplina y para otra, ¿no? O hay normas que se trabajan de manera distinta o se abordan de manera distinta para diferentes disciplinas que intervienen en un solo equipo, ¿no? Por eso es que hay que identificarlos entre todos, ¿no? Establecer protocolos dentro de los equipos interprofesionales. Es decir, aquí hay que ponerse de acuerdo en cómo vamos a trabajar, cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y el equipo en sí debe, tomar ese acuerdo. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿No? Uno de los acuerdos de los equipos interdisciplinarios que más conocen ustedes son justamente la cirugía segura. Ese es un protocolo común, ¿no? Para un equipo interprofesional. Ese es uno de los protocolos más importantes, ¿no? Que ustedes deben seguir.
Y ahí está el criterio, establecer protocolo dentro de los equipos interprofesionales, ¿no? Confirmar que usted y todos los miembros del equipo respeten las diferentes capacidades y experiencias de los miembros del equipo interprofesional. Esta me parece uno de los criterios más importantes, ¿no? El respeto que tiene que haber entre los miembros del equipo. La solidaridad, el acompañamiento, ¿no? Que debe existir. Bueno, yo les voy a pasar estos estándares y ustedes lo van a analizar y van a ver qué cosas deben cambiar, qué cosas, qué de estos criterios pueden ustedes recuperar, ¿no? Y bueno, el segundo punto es dirigir y gestionar la prestación de servicios eficaces a través de equipos interprofesionales, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan ustedes en estos equipos? ¿Cómo van a confirmar los objetivos, los resultados, el propósito, etcétera, del trabajo en conjunto? Todos los aspectos, ¿no? Cómo contribuye la capacidad, la confianza y el apoyo mutuo del equipo mediante su participación en el desarrollo, seguimiento y evaluación de planes para cumplir con los resultados del servicio, en este caso el servicio de salud, ¿no? Como ustedes pueden ver, son bastante los criterios que hay eh, que hay que desarrollar, ¿no? Y aquí está la última parte, que es evaluar críticamente la eficacia del equipo. A mí también esto me parece sustantivo y quiero que lo veamos con mucha calma porque implica retroalimentación, ¿no? Y justamente estábamos hablando que este, hay elementos que nos permiten retroalimentar, pero con cuidado, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser una de las actividades que tienen que desarrollar, es trabajar muy especialmente con este documento. Ok, entonces, ay, ok. También vamos a ver el concepto aquí en este marco del pensamiento crítico, del pensamiento sistémico, de la transversalidad o transferibilidad que pueden tener nuestras competencias, una de las cosas que se requiere es la autonomía, ¿no? Y entonces hay una serie de definiciones de lo que es autonomía. Pero una de las cosas más importantes para ser autónomo, ¿no? Es la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Vamos a hacer un poquito más chiquita la letra, porque está demasiado grandotota. Ajá. Es tomar decisiones. Ay, ¿por qué se va? Ah, es esto, perdón. Ahorita lo vamos a corregir aquí la cosa. Ok. Una de las cosas que implica la autonomía es tomar decisiones dentro de un marco de acción. ¿Ok? Eso es la autonomía. Es decir, que yo no tenga que estar este, esperando que sea mi jefe el que me diga cómo trabajar o qué hacer, ¿no? Que yo pueda aportar cosas, decir cosas, sobre todo aportar, ¿no? Aportar ideas, aportar procesos, etcétera, ¿no? Es decir, trabajar entre un límite, ¿no? Es decir,
¿Cuáles son los límites para que yo pueda tomar decisiones en mi trabajo? Los protocolos, los procedimientos, las políticas, los sistemas de gestión. Eso es lo que nos marca el límite que nosotros podemos tener. No hay otra cosa. ¿Ok? Bueno, ¿y cuál sería la relación entre el liderazgo y la autonomía? Eso se los dejo de tarea. Esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre el liderazgo y la autonomía? ¿Ok? Esa va a ser la tarea para el viernes. Analizar esto. Ujú. Entonces vamos a poner esto aquí, copiar y vamos a poner esto acá. No, bueno, no todavía porque, o si no se me van a perder ustedes. No, no, no. Mejor me arrepentí. Ahorita lo vamos a poner. Bueno, aquí hay una de las, este señor que tiene 103 años, se llama Edgar Morán. Él fue el que desarrolló este concepto de la relación formación-trabajo como una espiral dentro de la realidad, ¿no? Y bueno, ha desarrollado muchísimas cosas, pero entre las cosas más interesantes es cómo él define la autonomía, ¿no? Y dice, la autonomía debe ser entendida desde la perspectiva, perdón, de Morán. No, la autonomía para él es la vida como un sistema capaz de autoorganizarse y autorreorganizarse. Es decir, las personas somos capaces de nosotros mismos controlarnos, conocernos, autoevaluarnos, proponernos cosas, ¿no? El hombre es capaz de aprender y decidir sobre lo aprendido en el marco de un pensamiento complejo. El pensamiento complejo es ese pensamiento que busca relacionar, interactuar, ¿no? Que ve la vida a partir de las interacciones, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer, en este caso, una análisis de las diferentes formas de liderazgo que existen, ¿no? Y vamos a también revisar estos estándares porque vamos a construir una cultura de calidad que sea autonomía, autoevaluación, pensamiento crítico, innovación, adaptabilidad, aprendizaje permanente a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento crítico, que la interdisciplinariedad implican estas cosas, ¿no? Implican eso. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar hasta aquí y yo les voy a poner sus actividades. Por ejemplo, eh, eh, hay una actividad que tienen que hacer que de un resultado de aprendizaje que es identificar los tipos de liderazgo y definir cuál sería el liderazgo más coherente para ustedes, ¿no? O sea, para ustedes no, para ¿cómo se llama? Para el sector salud, ¿no? Bueno, entonces, este lo vamos a dejar hasta aquí. Prim, 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 porque esa página está de más. Y ya. Entonces, la actividad que van a hacer para el viernes la vamos a poner aquí. Dos actividades, ¿no? A ver, esta la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Eh, eh, Ok, vamos a poner actividades para el viernes. Momentito. Actividades para la sesión
del viernes. El viernes es... el viernes es 13. Viernes 13. ¡Qué emoción! Viernes 13 de marzo. Viernes 13 de marzo. Ya, primero, paso uno. Aquí vamos a poner paso uno. Paso uno. Definir cuál, ujú, cuál es la relación que existe entre el liderazgo y la autonomía. ¿Ok? Trin, trin, trin. Este es el paso uno, ¿ok? Ok. Y el paso dos, coma, seleccionar el tipo de liderazgo que consideran es adecuado para ejercerlo en el sector salud. ¿Ok? Esa es la pregunta número dos. Ojo, esto es la actividad para la sesión del viernes. Lo que tienen que entregar. Actividad para la sesión del viernes. Entregarla. Entregarla. ¿Ok? Ay, me faltó la G. Entregar. Entregarla. Ojo, me la tienen que entregar. No, no me vayan a hacer que no. Bueno, pero además, esta la puse para poderla yo copiar y ponérselas en el, ¿cómo se llama? En el chat. Ok. También les quiero mostrar algo que les voy a pasar y que no quiero definir más cosas con ustedes ahorita, pero quiero, este, eh, ¿cómo se llama? Quiero que ustedes vean las competencias que se supone deben tener los líderes, ¿no? Estos líderes interdisciplinarios, ¿no? Y este elemento lo he sacado de este texto que me parece bastante bueno. Yo les puse aquí lo que me pareció más importante, nada más las conclusiones, ¿no? Y el tipo de competencias que ellos destacan, porque estos son ingleses. ¿Ok? Y les voy a pasar el texto, por supuesto. Está en inglés, pero no está muy complejo el leer. Y de todas maneras, la parte más importante, o sea, lo que yo consideré que era indispensable para ustedes, ¿no? Pero creo que es importante que lo vean para que la próxima sesión podamos hablar con más, más profundidad respecto a las características del liderazgo interdisciplinario, ¿no? Y entonces a partir de eso abordar los estándares de competencia. Pero también le saqué este otro documento, que en realidad debería ir ahí, ¿no? El liderazgo y equipos. Este, este documento, ya les había yo hablado a ustedes de él, es el del 2023, es ANSCA, es el organismo australiano
que desarrolla las competencias, o sea, los estándares de competencia, ¿no? Y en este texto, las características que tiene el liderazgo y los equipos son estas. Y a mí me pareció súper importante porque ellos definen lo que debe ser el equipo en la atención perioperatoria. ¿No? Y entonces ponen todos estos integrantes del equipo, pero además advierten, el equipo de salud aliado puede incluir cuando sea relevante, es decir, dependiendo del tipo de actividad, del tipo de cirugía, del tipo de trasplante, etcétera, del tipo de gestión que vayan a hacer en el quirófano, pueden haber diferentes participantes, ¿no? Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, dietistas, trabajadores sociales, oficiales de enlace, ¿no? Es decir, psicólogos, farmacéuticos, es decir, una serie de elementos que pueden facilitar el trabajo interdisciplinario. Es decir, los equipos interdisciplinarios fundamentalmente se generan en torno a un objetivo común. Y ese es el punto crítico, ¿no? Es el tipo de procedimiento que requiere un paciente. No necesariamente, yo puse acá el de la atención perioperatoria porque me parece súper importante, es algo que se está trabajando con mucha fuerza y entonces pues me parece que era sustantivo, ¿no? Pero también puede ser el equipo clínico que hace X o Y tratamientos o hace investigación, el equipo de investigación. Es decir, son varios los equipos interdisciplinarios que pueden existir dentro del sector salud. ¿Ok? Entonces, yo creí que era importante mostrarles esto y dejarles estas dos documentos para que ustedes los vean. Yo a todos los grupos se los he recomendado porque me parecen muy interesantes. Acabo de buscar nuevamente el estándar para ver si lo habían actualizado, pero no, está vigente este estándar. ¿No? Y también tengo algunos otros estándares de, ¿cómo se llama? De medicina perioperatoria. Por ejemplo, acá, no lo sé, cómo se llama, todavía no los he traducido, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? De cómo hay que cambiar la posición del paciente cuando están en ambientes perioperatorios, ¿no? Ese es uno. O sea, hay varios que si a ustedes les interesan, pues yo no tengo problema en traducirlos, ¿no? Eh, este también es uno que me parece interesante, aunque es el ambiente anestésico nada más, pero me parece interesante cómo van, en el preanestésico, durante la anestesia y en el posanestésico, ¿no? Me parece que también van trabajando juntos. Ujú. Este es el de Oxford. Aquí este es de Oxford, es también una guía con todas las recomendaciones para el que el equipo de trabajo en estos espacios perioperatorios pueda funcionar, ¿no? Entonces van dando todas las recomendaciones que deberían, creo que uno lo traduje ya al español, por eso tengo las dos. Y aquí tengo otro. No, este es el mismo que les mostré. Aquí debe haber, a ver cuál es. Ah, Intraoperativo, pues este es todo el rollo de la transfusión de sangre en estos equipos, ¿no? Bueno, ahí tengo varios que pueden ser interesantes para ustedes y si les interesan, díganme, yo con todo gusto los puedo traducir y organizarlos de tal manera que puedan ser más comprensibles para ustedes, ¿no? Y el trabajo eficazmente en equipo, etcétera. Todas estas cosas ya se las puse
Classroom, estos estándares, pero también les voy a poner estos textos que ya les había comentado, ¿ok? Para que ustedes puedan empezar a trabajar esta partecita que yo les estaba comentando, ¿no? Y que ahorita primero les voy a poner la grabación y después les voy a dejar la actividad como una tarea, ¿ok? Pero para eso tienen que ver la grabación, evidentemente, ¿verdad? Y tienen que buscar información, también. Ujú. ¿Qué les parece? Entonces, este, les dejo eso y más adelante vamos a analizar todos estos aspectos. Quisiera que ustedes primero hubieran hecho haber respondido las preguntas para que después podamos hablar con más énfasis, ¿no? Y espero que el viernes podamos juntarnos para que avancemos un poquito juntos. Les encargo muchísimo, muchísimo, por favor, que tengan a bien mandarme las actividades que faltan, por favor, porque vamos a terminar y necesitamos mandar los portafolios de evidencia. ¿Ok? Muy bien. Pues qué pena que no estuvieron conmigo, pero de todas maneras no quise que perdiéramos la clase. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos próximamente.